Bienvenidos a Arte y Conciencia, un programa sobre arte como nunca antes han contemplado. Porque aquí traspasamos todas las barreras y abrimos conceptos que nos impulsen a abrazar una nueva y regenerada forma de entender la esencia del arte. Inspirado en el fenómeno emergente conocido en Internet como el arte de conciencia o arte consciente, el espacio Arte y Consciencia pretende adentrarnos en el mundo del arte de otra forma, teniendo en cuenta que para el arte de conciencia, cualquier expresión nacida del ser es esencialmente arte. En Arte y Conciencia, todos somos considerados artistas a pesar de que muchos jamás hayan tenido un pincel en sus manos. Como acuña la misma física cuántica, todos somos creadores de nuestra propia experiencia vital. Así que para el que se atreva a liberarse de sus cadenas, aunque solo sea durante la hora que dura el programa, descubrirá que nuestras propias vidas son en realidad las obras de arte más preciadas que tenemos. La física más avanzada ya ha demostrado que somos nosotros los que creamos nuestra realidad desde lo que creemos, pensamos y sentimos, desde cada respiración nacida de nuestro deseo personal por vivir. Este es un programa donde nos atrevemos a unir el arte a la practicidad de la vida cotidiana, a la magia, a los sueños y a las posibilidades que permiten transformar la realidad que experimentamos en lo que de verdad deseamos vivir. Es un programa que entiende el arte como una forma de crecimiento personal, como una puerta a los mundos inconscientes de los que tanto habló Carl Jung. Mundos igual de reales que cualquier cosa que podamos imaginar, desde donde nacen y se proyectan los sueños que materializamos cada día sin saberlo. En el programa Arte y Conciencia descubriremos que más allá del taller del artista, la creación continúa y nos envuelve mientras respiramos y vivimos dentro del juego mágico de la vida. Bienvenidos a una nueva edición del programa Arte y Conciencia. Esta vez un programa especial. Esto lo haremos de vez en cuando las causalidades y la facilidad lo permitan, el tener a un invitado con el que hablar todo el programa entero de Arte y Conciencia. Hoy no va a haber secciones, hoy vamos a dedicar el programa entero a José Luis Parise. José Luis Parise no es artista, no está vinculado al mundo del arte a nivel oficial. En cambio, para mí es uno de los grandes referentes a nivel internacional, no solo del arte, sino de la creación consciente y del desvelar lo oculto. Él ha fundido la psicología con el ocultismo, por poner un poquito una base de lo que él está desarrollando. José Luis es psicoanalista e investigador. Nacido en Buenos Aires, él ha realizado numerosos viajes e investigaciones a más de 100 lugares del planeta, donde ha tomado contacto con culturas tan antiguas como la Queros, el último vestigio de lo que se conoce como la cultura inca en Perú. José Luis es autor del libro Causalizar, los 11 pasos de la magia, y también del método, de un método que permite recuperar la capacidad de crear realidad propia, por lo menos desvela el camino que debe seguir el iniciado para lograrlo. Evidentemente estamos hablando de creación de otra manera, lo vamos a entender cuando observemos cómo los pueblos primitivos crean y usan el arte para crear su propia realidad, y vamos a desvelar lo oculto con José Luis respecto al arte, sobre todo al arte en general, además de lo que es el arte de hoy en día. José Luis también es autor de libros como El otro camino o El viaje iniciático, además del ensayo novelado Lluvia seca. Y está en preparación, ya a punto de salir, un libro sobre la historia oculta de Cristo, años y años de investigaciones en los textos sagrados, en los libros, en los canónicos, en los apócrifos, históricamente, Flavio Josefo, etcétera, etcétera, para desgranar la verdad que hay detrás del mito y de los engaños respecto a la vida de Jesús. Muy interesante también, sobre todo por cómo aplica José Luis constantemente en todo lo que hace
la creación, el proceso de creación consciente, cómo usa el arte para proyectar todo aquello que desea que suceda en su realidad. Sin más preámbulos, les dejo con la charla o con la entrevista que he realizado a José Luis y espero que la disfruten tanto como yo la he disfrutado. Gracias y hasta el nuevo programa de Arte y Consciencia aquí en Radio Sapiens. Es uno de los referentes que, desde mi punto de vista, yo por lo menos recomiendo siempre que puedo. Lo es para mí, es José Luis Parise. José Luis, es un placer. El placer es mío y sinceramente gracias por tu amabilidad, gracias por brindar este espacio y gracias por otra vez tener la oportunidad de que en el momento exacto la humanidad se entere de lo exacto. Este tiempo es en el que se tiene que enterar de algunas cosas según las profecías y gracias a canales como tú, como lo que tú pones en juego, es posible. Muchas gracias de verdad. Pues te agradezco de vuelta y bueno, lo que quiero decir básicamente es que sabemos, los que conocéis ya el programa, que aquí hablamos de arte, como he dicho al principio, de una forma totalmente distinta. ¿Y por qué tengo a José Luis Parise aquí? Pues porque José Luis Parise habla de una cosa, de muchas cosas, pero una cosa fundamental para mí, y es generar realidad propia, crear tu propia experiencia vital, elegir existir. Habla de muchas cosas que tienen que ver con la creación directamente, y si hablamos de creación y de arte, pues hablemos de creación. Entonces, bueno, José Luis, ya hemos oído, ya he citado un poco todo lo que él hace o lo que él es. Entonces, pues casi que básicamente me gustaría que directamente ya lanzarte al ruedo. Y mira, José Luis, háblame de creación, iba a decir consciente, de elegir, crear tu propia vida, de lo que hace un mago, al fin y al cabo. Y a partir de aquí te dejo la palabra y vamos viendo. ¿Qué te parece? Bien. Gracias por esta libertad, realmente es muy valorada. El concepto mismo de magia se relaciona directamente con esas dos palabras claves que has puesto en tu nombre del espacio: arte, claramente, y conciencia. Las dos cosas podrían ser una de las maneras más fáciles, más simples, más básicas y al mismo tiempo muy avanzadas de definir a la magia. De hecho, arte significa literalmente, etimológicamente, herramienta. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta de entrada, porque la gente entiende al arte como todo lo contrario, como algo no útil, no aplicable a algo que no sea un pasatiempo, que no sea una especie de distracción. Cuando me queda tiempo libre de mi realidad, entonces me dedico al arte. Entendiéndolo así, has desperdiciado el arte. Entender que en la historia de la humanidad el arte nos conecta con lo más sagrado de la humanidad es entender que entonces el arte es la vía por la cual nos conectamos con lo divino en nosotros. Arte significa herramienta y lo que necesitamos es aprender las herramientas precisamente con las que conectarnos con lo divino. Por eso el arte y la divinidad están juntos. El arte y el estado superior de conciencia, la otra palabra que pones en juego, tienen que estar unidos. ¿Cómo usamos hoy día el arte en la humanidad? Como todo lo contrario, para evadirnos de la realidad, no para generar realidad. Así nos han hecho la broma de mal gusto, de no aprender a generar realidad. Mira, cuando uno recuerda que, por ejemplo, las expresiones del arte en la antigüedad, ¿qué eran? Teatro, ¿qué significa? Divinidad. Tea, el espacio reservado a lo divino. Cuando Platón era iniciado, paradójicamente dice en la República que en su república, que es una república iniciática, no tiene que haber teatro, porque el teatro precisamente era algo que no lo podía usar cualquiera, porque daba demasiada descarga, lo usaban mal, daban el teatro como un lugar de descarga y no de creación de la realidad. Cuando uno recuerda que en todas las culturas originarias lo que hacían para conectarse con la realidad suprema, con la divina, es el arte. Uno dice, los mandalas en Egipto, en Tíbet, ¿qué son? Los mandalas en Tíbet son arte puro. ¿Pero para qué? Para conectarse con lo divino. He viajado por todos lados y lo he visto en todos lados. Te vas a África, ¿qué ves? ¿Qué hacía el hombre para conectarse con lo divino? Pinturas en la caverna, pinturas rupestres. ¿Qué hacían en Egipto? ¿Qué hacían en India? ¿Qué hacían en cada lugar? Arte.
Pero ahora ahí viene el punto central en el cual el mago entra en escena. No por nada. En la historia de la humanidad, una de las formas en que se nombra al mago es el artista. O sea, tiene diferentes maneras de ser nombrado, digamos, en clave. Una de ellas es el artista, porque el mago accede a las herramientas con las que crear. ¿Con las que crear qué? Lo que tú has dicho de entrada, realidad. Generar realidad propia significa crear. Y crear es lo que se hace con el arte. ¿Qué nos falta? Lo que el arte nos propicia, las herramientas. Cuando decimos, en la historia de la humanidad, las herramientas nos las dio el arte para conectarnos con los divinos, de esa frase podemos tener el túnel, la guía, la puerta de entrada, que nos dirige a la magia o que nos extravía y nos lleva a un estado totalmente pasatista del arte. Si creemos que conectarse con lo divino es algo externo a lo que estoy tratando de reproducir con una pintura, con una música, chau, me extravié. No es así como se usa en el origen de la humanidad el arte. El arte en el origen de la humanidad se utiliza para en ti despertar la chispa, detonar los estados cerebrales, los estados mentales, los estados de conciencia que despiertan la máxima energía, esa chispa divina. Entender que esto se tiene que hacer con una técnica, que es la técnica de la magia, nos lleva a un lugar completamente distinto de lo que entendemos habitualmente por arte. Entonces, de entrada, podemos ubicar algunos conceptos básicos de los que podemos retomar los que te parezcan efectivamente más operativos, más cercanos al interés tuyo y de la audiencia. Pero las primeras cuestiones son, si hablamos de magia, hablamos de creación de la realidad. Para crear un edificio, para crear algo, ¿qué necesito? Herramientas. Pues bien, la herramienta se llama el arte. El arte es ese acto de creación que a su vez es herramienta. Ahí vienen las grandes preguntas. ¿Y qué hago y cómo hago para con el arte crear realidad? Lo primero que necesito que es un estado en el que la conciencia no trate de ser anulada, pasada por alto o distraída a partir del arte, sino que si yo decido con el arte generar realidad, tomaré un camino que el arte será el de la magia. En el arte entraré al camino de la magia. Si con el arte decido simplemente hacer pasatismo, lo que obtendré es distracción. Ahora bien, ahí empiezan los grandes temas, las grandes preguntas. ¿Cómo hago para con el arte subir mi estado de conciencia y llevarlo? Ahí empiezan las técnicas de magia, llevarlo entonces a generar realidad. Si tú quieres, podemos tomar esa vía en la que arte y conciencia son dos polos cuyo foco de unión es la magia. Y al mismo tiempo la magia nos permite preguntarnos, ¿y si yo al arte lo quiero usar como lo que todas las culturas originarias me dicen que tengo que usarlo? Como una herramienta para crear realidad, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ahí empieza un camino que expande la conciencia. Porque curiosamente además el ser cuando respira, cuando piensa, ya está creando además. El tema es si elijo crear yo o algo crea por mí, ¿no? Ese es el punto, claro que sí, ese es el punto. Tú vas a dormir, estás soñando, estás creando. Un sueño es una obra creativa por excelencia. La gran pregunta es la que te acabas de hacer, ¿pero estoy creando yo? Si yo no tengo idea de lo que está ocurriendo en el sueño, es más, me despierto y no entiendo nada. ¿Qué quiere decir? Que en mí hay un ente creativo, un ente creador, que tiene un potencial infinito, como me lo demuestra cada noche, que se le ocurren hacer cosas que a mí jamás se me ocurrirían, sin embargo, están ocurriendo en mí, a través mío. Esta es una pregunta la he encontrado mucho en la India, la que acabas de ubicar. Es una pregunta muy hindú, es muy sabia, es muy profunda y es muy difícil a su vez. ¿Soy yo el que estoy creando? Bueno, ahí empieza ese camino interior que expande la conciencia, porque entonces voy a tener que modificar qué entiendo por el concepto de yo. El arte te lleva a eso. Ahora, esto es una decisión. Hay que entender que, aunque parezca extraño, es más fácil hablar del arte una vez que se detonó y explotó en uno, que el camino con el cual detonar eso. Es decir, cuando el arte explota, ya está más allá del concepto de lo que podemos creer que somos el yo, que somos nosotros. Ocurren cosas en mí que me vienen de otro lado, por decirlo así. Eso que ocurre, una vez que explota, bueno, como lo mencionan las culturas iniciáticas, por ejemplo, lo mencionan como el fermento o la levadura. Yo puedo seguir instrucciones precisas para meter la levadura en la harina, cantidad de agua, cantidad de sal,
Una vez que explota la levadura ahí adentro, empieza a generar algo que yo ya no lo puedo ni lo tengo que interferir. ¿Has visto cuando se hace el pan? No lo interfieras, te dicen. No empieces a molestarlo. Con el arte tienes que hacer lo mismo. Por eso el pan y el vino son símbolos desde el mitraísmo, desde la India misma, pasó por el cristianismo, pasó por Egipto, como símbolos del contacto con lo divino. Lo otro es el fermento, es lo mismo. Yo puedo hacer todos los pasos precisos para que fermente algo. Una vez que fermentó la bebida y se transforma en vino, yo ya no puedo hacer más nada. Lo único que puedo hacer es tratar de no molestarla. Hay que dejarla reposar, hay que dejarla tranquila, igual que a la masa del pan. Por eso los judíos siguen con el pan sin levadura, porque diferencian bien cuando el pan es nada más que para alimentarse, sin levadura, de cuando el pan es un camino que te enseña otra cosa. Bueno, del mismo modo sucede con el arte. Una vez que explota la inspiración, es más fácil. Es como, digamos, ya no tienes que hacer nada, tienes que dejar que suceda. Es como, ya están hechos los pasos para que la levadura haga levar a la masa. Ya están hechos los pasos para que el fermento haga fermentar a la bebida. Pero todo depende de lo que yo haga en esa primera parte. Esa primera parte en magia se llama primera mitad de método. Eso es lo que yo he condensado en más de 100 viajes, en 30 años de investigación, en culturas diferentes, con los escritos sagrados, viajando, aplicando. He visto que todas coinciden en 11 pasos, de los cuales los primeros 5 pasos serían aprender a hacer la masa, aprender a hacer la bebida, para que después explote la magia. Si yo en esos primeros 5 pasos decidí que voy a generar realidad con el arte, lo que produzco después apunta ahí. Si yo en esos primeros pasos decidí que voy a hacer algo nada más que para pasar un rato, para pasarla bien, para sentirme bien o para evadirme de la realidad, entonces está muy bien, bárbaro, es una decisión, pero eso no es para lo cual el humano tiene el acceso del arte como herramienta. Mira, la palabra arte en sí misma es una palabra sumamente reveladora. Incluye una sílaba sagrada, una sílaba que en la historia de la humanidad es una sílaba, por decirlo así, clave, que siempre codifica caminos divinos, el ar. Ar es una de las 3 sílabas sagradas en Egipto. Fíjate, por ejemplo, el camino de lo que se llama Cristo hoy día, el camino del cristianismo, se nombra como el camino del carnero para los judíos, tiene el ar. Tú te vas al karma, tiene el ar. Tú te vas al tarot, tiene el ar. Te vas al dharma, karma y dharma, el concepto sagrado central de toda la cultura budista, tiene el ar, que trato de que se entienda. Hay una sílaba genialmente clara que nos enseña que cuando ahí está en juego esa sílaba, lo que hay atrás de eso es iniciación, es magia. Arte tiene esa sílaba. ¿Qué quiere decir? Eso es para la magia. El principal problema por el que la humanidad con el arte no logra otra cosa que una cuestión que parece ser secundaria, lamentablemente, para el humano, como digamos, yo no me puedo ocupar de esto, tengo que ocuparme de la realidad, es que nos han separado el ar del tea. Arte implica una iniciación para el tea. Ese té es lo que tengo que iniciar a través de esa herramienta. Para esto yo tengo que tomar decisiones. Las decisiones las puedo tomar en la primera mitad. Una vez que explote en mí la inspiración, dejo que la levadura siga sola, haciendo su camino. Pero yo tengo que decidir de entrada si la obra que voy a hacer la voy a generar para pasar un rato o para divertirme nada más. Está muy bien, nadie lo critica, nadie lo censura, pero el arte era una herramienta para la iniciación de lo divino en lo humano. Si decido eso, decido magia. De esto, si quieres, podemos hablar. Claro, vamos al origen y encontramos de dónde nació o partió todo, y nos encontramos hoy en día no solo en el arte, sino en todas las cuestiones, yo creo, una desconexión absoluta del origen de muchas de las cosas que nos mueven ahora, ¿no? Estamos en un absurdo muchas veces sin conocer que lo que hacemos no tiene ningún sentido si no entendemos de dónde viene. Sí, yo creo que sería interesante hablar de arte y conciencia. De todas formas, yo creo que está bien, aunque ya lo podemos nombrar después, que es el que esté interesado en
en todo lo que hace José Luis Parise, sepa que tiene un libro que se llama un método que se llama Los 11 Pasos de la Magia, que además es un libro, también hay un libro. Sí. 7 libros. 7 libros en uno, sí. Y tiene también pues otros muchos libros interesantes. Podéis buscar también en internet. Os recomiendo encarecidamente que investiguéis todo lo que hace José Luis. Es un gran investigador y además, desde mi punto de vista, digamos que lo que haces es integrar de todas partes para, digamos, facilitar la comprensión a muchos de los que estamos pues fascinados por encontrar respuestas en nosotros. Y tú das un poquito como muchas claves que yo creo que van encajando en el que está abierto a escucharlas. Hablamos de creación contigo, como decía antes, porque parece que de arte solo se puede hablar con artistas, es decir, gente que actúa o gente que pinta. Y yo, que me he movido el mundo del arte mucho tiempo, me he dado cuenta de que me sentía como un pez fuera del agua, porque habitualmente yo no entendía que todo eso fuera arte. Yo creía que todo eso era una especie como de desviación del arte hacia algún terreno donde se pueda tener ahí, que no moleste mucho y que incluso canalizarlo hacia la desconexión más que hacia la unión, ¿no? Claro. Entonces, cuando empecé a buscar en los orígenes del arte, y descubrí no solamente lo que tú estabas nombrando, sino que después, donde empezó quizá toda la manipulación. Los artistas estaban al servicio de reyes, emperadores y papas, y cómo usaban el arte para dirigir a la población o a la masa crítica o lo que sea. Entonces, y cómo hoy en día se usa el arte en la publicidad, en los medios, para seguir generando una ingeniería social. Estamos llenos de rituales, que es puro arte, que es pura magia al servicio de la manipulación del inconsciente, en lugar de usarlo para decir, voy a usar yo esta herramienta, como decías tú ahora, para proyectar y para potenciar lo que yo quiero generar en mi realidad. Claro. Y ahí te vuelvo a lanzar la pelota, la patata caliente, claro. Porque creo que es fascinante escuchar cómo tú vas desgranando y pasando de un tema a otro. Respecto la patata caliente con mucho fantástico. Gusto. Acepto la patata caliente con mucho gusto y nos alimentaremos de eso. Efectivamente, has dicho muchas cosas, permíteme retomarlas en lo que entiendo que puedo aportar al respecto. Tú empezaste desde un lugar que es la clave, es decir, ignorar desde dónde viene el arte, ignorar desde dónde vienen las cosas, es lo que hace que no las podamos aprovechar. Esto que tú has dicho en la India se llama avidya, y avidya es, por decirlo así, el enemigo número 1 en la India. Cualquier iniciado en la India te dice que lo primero que tienes que detectar es la avidya en ti, y detectando la avidya en ti te dan un camino de 11 pasos precisamente, con el cual combatir la avidya y transformarla en dharma, transformarla en la realidad que quieres. Avidya significa literalmente eso, ignorancia del origen. Ignorar el origen. Cuando tú ignoras el origen de lo que eres, de lo que haces, desde dónde lo haces o de lo que fuera, transformaste lo que haces en avidya. El arte no es la excepción. Si yo al arte ignoro cuál es el origen y para qué se lo usa, entonces lo transformo en eso que has dicho recién. Un lugar en el que a mí mismo y a las masas y a cualquiera que se lo ofrezca, le ofrezco avidya, le ofrezco ignorancia. Te vas a cualquier otra cultura, pasa lo mismo. Los yorubá, los ifalos, los africanos, la cultura africana originaria, la del babalawo, enseña lo mismo. Hay 4 conceptos por los cuales muere la gente, por los cuales todo sale mal, y el principal de los 4 se llama ignorancia respecto de desde dónde hacemos lo que hacemos. O sea, te vas para donde te vas en la historia de la iniciación, vas a encontrar siempre cuidado con ignorar el desde dónde. Bien, acá empieza la cuestión. El arte nos produce un estado tan absolutamente placentero que lo mismo que une, separa. Ese estado es tan placentero que lo queremos fragmentar como una cuestión en sí misma y lo dejamos de usar como lo que en el origen no podemos ignorar, que era para lo cual hay que generar ese estado. Para artea, herramienta para que alguien genere sagrado su vida, lo sagrado en su vida. A ver si lo puedo decir claro. El arte, sin interés de generar realidad, no es diferente a una droga. No es diferente a una droga hasta en lo que produce en el cerebro. O sea, lo que segrega a nivel de dopamina, a nivel de interés de los humores, como se dice, lo que genera es lo mismo. Entonces, hay que entender que nos estamos dopando cuando queremos arte nada más que por el placer del arte. No está mal el placer del arte, de hecho sin placer no hay arte, pero eso no quiere decir que la finalidad del arte en el origen sea para
Yo empiezo a hacer arte porque quiero placer nada más. Lo estoy desperdiciando y en realidad me estoy atontando. Y como pasa con toda droga, después necesito más y más y más. Y es lo que ocurre, por eso es tan común que el artista termina encontrándose con cuestiones de alcohol, droga, porque necesita más de eso, que lo usa como finalidad. Si hay algo que en magia tienes claro es que nunca hay que confundir los adonde con los por dónde. El arte no es un adonde en sí mismo, es un por dónde lograr algo. Si lo tomas así, el arte explotará en tu cabeza, te dará todo el placer que te puede dar, pero en el lugar en el que te lo tiene que dar, para lo que viniste, para generar realidad. Sí, disculpa un segundito, nada más, es para puntualizar algo que me ha parecido me ha resonado mucho. Claro, yo soy artista y yo he pasado una época muy destructiva en mi vida cuando era joven. Estuve al borde del suicidio y como más pintaba y más me regodeaba, más ganas tenía. Es decir, entiendo muy bien lo que dices de la droga. He conocido muchos artistas que están en ese punto también, y algo fascinante también como tú dices, cómo aplicar ese por dónde para ir a donde quieres, la diferencia entre una cosa y la otra. Y conecto mucho con cómo se usa el arte incluso hoy a nivel social. Ya no solamente la pintura, la escultura, no, yo ya hablo de dónde vivimos, de los gustos, de la imaginación para escapar. Claro. En lugar de usarla para aplicarla a lo que quieres crear, ¿no? Claro que sí. No olvidemos que la palabra magia y la palabra imaginar tienen la misma raíz etimológica. Y la magia no es un arte pasatista. O sea, la imaginación no es un arte pasatista. Entendiendo que si hablamos de la misma raíz, sería usar la magia como una cuestión pasatista, usar la imaginación, o sea, la fuente del arte, como una cuestión pasatista. En realidad es un desprecio al arte, usarlo nada más que para eso, para lo que lo hace la gente. Va a una función en el teatro, vuelve a su casa y todo sigue igual. No es eso de lo que se trata. El hecho por el cual, no es eso de lo que se trata, el hecho por el cual en todas las culturas originarias hay arte. No existe cultura iniciática sin arte. Esto hay que entenderlo porque algún motivo hay. La que no es por danza es por pintura, la que no es por pintura es por escultura, la que no es por escultura es por canto. Pero yo que he visitado, me he pasado la vida visitando las culturas originarias, conviviendo, aprendiendo y tratando de aplicarlo en mi vida, puedo decir, no existe no he encontrado una que no tenga arte. Inclusive ni siquiera las más institucionalizadas que tratan de apoyarse en eso, las iglesias, ni siquiera ellas pudieron prescindir del arte. Lo cual quiere decir, efectivamente, necesitan arte. Ahora, ¿qué pasa? Esto que acabas de decir es tal cual en el orden de que la gente ingresa en las escuelas de iniciación, va a estudiar hinduismo, quiere recorrer el camino del budismo, y termina siendo del arte una cuestión que es en sí misma. Aprenden danzas hindúes. ¿Para qué? Aprenden mandalas. ¿Para qué? Lo toman como un adonde, como si los trataras de aprender eso. No, señor. El hinduismo no es un lugar pasatista. El chamanismo no es un lugar. El chamán hace arte para resolver algo en su realidad, para lograr una cosecha apropiada, para resolver una enfermedad. No hace arte porque se le ocurra tocar la flautita o hacer una pintura en la pared. Eso no quiere decir que no hay que tocar la flautita o no hacer una pintura en la pared. Quiere decir, estás perdiéndolo, porque te están regalando 1 kilo de oro y lo estás usando de pisapapeles en tu escritorio. Esa es la metáfora exacta de quien usa el arte nada más que para terminar el momento y haberlo pasado bien. Tampoco se trata de una cuestión que los demás puedan hacer simplemente. Por eso es que el llamado es al artista, al mago, a transformarte en artista, a transformarte en mago. Lo interesante es que es mucho más simple de lo que se supone. Lo que pasa es que sencillamente se le ha elidido, sustraído, quitado a la humanidad el arte como camino de relación directa con lo divino, personal, interior. Pero no es tan difícil como la gente puede creer que lo es, cuando suponen que hay que estar 16 horas danzando para entonces llegar a otro estado de conciencia. Es cierto, hay culturas que lo hacen así, pero hay otras que no. Y en esa cultura que lo hacen así es porque en esa cultura para ellos así les funciona. Yo he estado en esa cultura donde tienes que estar toda la noche danzando para que de pronto te surja un estado de conciencia. Fenómeno, pero otras logran lo mismo sin eso. Si a ti te gusta danzar 16 horas seguidas, bárbaro, pero no te olvides de que no es danzar 16 horas seguidas para terminar e irte a dormir como si nada. En esas 16 horas, explotar el hemisferio derecho en un lugar en el cual generas realidad es lo que buscan. Otros no necesitan las 16 horas de danza y lo que buscan es lo mismo. Y de hecho, entre los chamanes, entienden que el arte verdadero es el que se produce cuando
explotas el hemisferio derecho por la vía que sea, y en ese momento es cuando tienes que generar realidad. Ahí empieza ese juego. Los pasos previos, la primera mitad, como decíamos, de método, hacer la masa antes de que empiece a elevar, hacer el licor, el zumo antes de que fermente el vino, esos pasos previos son rigurosos, y esos pasos son con los cuales todo el ritual del arte desemboca en que lo que hice artísticamente incide en mi realidad. Esto es fundamental. No es que mi realidad tiene que seguir igual y yo, bueno, me siento mejor gracias al arte y por lo menos tuve una descarga. Eso es idiotizarnos, eso es, pero idiotizarnos en un sentido claro latino del id como idiota, el origen de idiota, e id significa a su vez yo. Yo significa id y yo significa idiota. O sea, el yo es un idiota al que le das 1 kilo de oro si te lo pones aquí de pisapapel, al que le das el arte y lo transforma en me quiero sentir mejor en medio de toda esta realidad horrible, pero mejora la realidad horrible con el arte. No siéntete mejor con el arte simplemente. Por eso es magia y por eso es arte. Los pasos con los cuales generar que el arte se transforme, va más que se transforme, se rescate en su origen de herramienta con la cual generar realidad, exigen los mismos pasos con los cuales aplicar magia para cualquier cosa. Necesito primero ubicar la palabra, arte de la palabra. Paso 2 en método, al que tengo que bajar la idea. No me puedo quedar con la idea de lo que quiero generar. Quiero hacer una obra de arte, quiero hacer una pintura acerca de lo que fuera. No, yo tengo que ubicar con precisión y avisarle al universo, y esto se llama el paso 2 en magia, decirle la palabra con la que yo quiero. O sea, ¿qué quiero lograr con esta obra? Claro, no se nos ocurre decir, yo con esta obra quiero, supongamos, obtener el dinero para tal cosa. Entonces, ¿cómo lo pensamos nosotros? Con la obra la pinto y a ver si después puedo venderla y de ahí me vendrá el dinero. Está bien, pero eso ya es camino del mercader, está bárbaro, divino, pero no estamos hablando de eso. Yo puedo no querer vender jamás en mi vida un cuadro, tal vez no está en mi interés, pero el cuadro es el que me va a traer lo que yo quiera, si al cuadro lo ubico bajo los pasos que estamos situando. Permíteme, porque esto para mí es fascinante. Claro, soy artista y llevo mucho tiempo abriendo estos conceptos, y en el mundo del arte me siento a veces muy solo, aunque hay mucha gente joven y alternativa que está siguiendo lo que hago. El mundo oficial del arte está muy cerrado a estas cosas. Entonces, es fascinante porque yo he llegado a pintar, a generar imágenes, yo llamo imágenes fuerza, proyectando lo que yo quiero, pintando lo que yo quiero. Ahí está. Y se ha cumplido. Ahí está. He llegado a pintar, bueno, son temas personales y no los quiero compartir, pero he llegado a pintar cosas bárbaras y 9 meses, 10 meses, 11 meses después, mi mujer decirme, Dios mío, Víctor, esto lo has pintado tú hace 9 meses, ¿no? Eso es. Y empezar a aplicar el arte de esa manera y de muchas otras, claro, siempre buscando cómo potenciar. Perfecto, es así, de eso se trata. Cuando tú estás en un momento en el cual has pasado los pasos previos, donde enfocas, focalizas, le avisas al universo qué quieres. Para eso hay distintos pasos. La palabra, después viene el afecto. Yo tengo que lograr sentirme con esa palabra en función de lo que quiero que esa obra me traiga. Claro, ahí es donde son muchos pasos, ¿no? Pero lo podemos perfectamente ubicar. Nosotros pensamos en Occidente al revés. Cuando venga tal cosa me voy a sentir de tal manera, supongamos. Cuando venga el dinero me voy a sentir seguro, porque entonces voy a resolver el problema. El arte te exige lo contrario. Te tienes que sentir seguro mientras abres tu obra, mientras realizas tu obra, para que venga lo que quieres con esa seguridad. O sea, si funciona la unión A y B, yo lo invierto, porque también va a funcionar la unión B y A. ¿Qué significa? Cuando tenga plata voy a estar seguro. Cuando esté seguro voy a tener plata. Entonces, en la obra yo tengo que lograr sentirme del modo que, y es una palabra que en Occidente es todo lo contrario al arte. El arte es una cuestión de vocación, no de conveniencia. Todo lo contrario. Convenir es la clave. ¿Qué me va a venir con esta obra? Ahí está la palabra convenir. ¿Qué me conviene? Si yo quiero hacer una obra para sentirme alegre, yo tengo que sentirme alegre para hacer la obra. Y es muy posible entender que tú voy a hacer una música que me alegre, un cuadro que me alegre, con eso que está ocurriendo. O sea, quiero que sea bien claro. Paso 2, la palabra. Paso 3, el afecto, el cómo me siento.
O sea, yo ubico lo que quiero lograr con esto, como si fuera voy a tomar un remedio para que me despierte, porque tengo sueño. Ok, voy a hacer una obra de arte para que me dé alegría, para que me dé dinero, para que me dé un hijo, para conseguir mi pareja, ok, lo que fuera. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver qué me conviene sentir. Claro, ahí empieza la inspiración. ¿Cómo me conviene sentirme? ¿Cómo sé la respuesta a eso? La escucha tiene la palabra, la clave. Yo tengo que escuchar que la palabra conviene significa eso. ¿Qué me viene con eso? Y tengo que darlo vuelta. Si yo creo que cuando venga mi pareja, yo voy a tener mi pareja, voy a estar en mi pareja y entonces voy a estar feliz, es exactamente al revés. Tengo que hacer una obra de arte que me ponga feliz haciendo la obra de arte, para que con eso viene la pareja que yo quiero, el dinero que yo quiero, conviene. Fíjate cómo nos han separado los conceptos. Arte es una cosa, vocación, conveniencia es otra. No, señor, te conviene hacer arte. Empezamos a unir conceptos que se nos han separado. Es conveniente hacer arte. De hecho, es el modo en que venga o sea, en que me convenga que venga mi realidad con lo que yo quiero. ¿Qué hacían en las culturas originarias? Y eso. Querían ir a cazar. Antes de cazar, ¿qué hacían? Decían lo que querían. Se lo tenían, yo estuve ahí. Se lo dice, de hecho, lo tengo filmado, está ahí documentales. Por ejemplo, entran a la selva y piden permiso. Dicen lo que quieren. Quiero, te pido que me mandes el tal presa que es la que quiero, el antílope, el mono, lo que, ok, piden permiso para obtener eso y después hacen una danza, un ritual. Yo estuve en Coyoriti. Coyoriti es el ritual en el que le dedican una noche por año en la cultura andina, en un lugar particular, a generar el estado de ánimo en cada uno de lo que quieren generar en todo el año. ¿Cómo empieza? Así. Lo primero que hacen es tienen que decir lo que quieren y jugar entre ellos. Yo supongamos, este año quiero comprarme mi casa, juego a que ya tengo mi casa. ¿Ves que es un arte? Juego a que ya tengo mi casa. Toda esa noche yo juego en arte, que es un juego, es un arte, Coyoriti. Ahora ellos terminan la noche y no es que pensaron como hacemos nosotros, pasó la noche buena, ya está, se acabó, es una fiesta, no sirve para nada. Esa noche concluye con la invocación a los dioses, para pasar al mundo de los dioses lo que hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Generaron la realidad esa noche. Claro, cuando uno empieza a hacerlo con la palabra, con el afecto, conjuncionados a la idea que tenía en el primer paso, yo quiero hacer tal cosa, tengo la idea, la bajo a palabra, la imprimo de afecto. ¿Ves que son métodos? Como decir, harina, sal, agua. Uno dice, no, el arte no puedes metodizarlo. No, ya sé, eso es lo que pasa en la segunda mitad. Cuando explota la levadura, no molestes más, déjate llevar. Pero al principio lo tienes que conducir tú. Mira, yo en la selva he tomado ayahuasca, entre otras plantas maestras de ellos, lo he tomado muchas veces en mi vida, pero en la selva es donde más fuerte es. Lo he tomado en un apartamento, en la ciudad también. No es drogas, por favor, no confundamos las cosas, todo lo contrario, no son alucinaciones, todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, no produce adicción, ninguna, al revés. Si crees que te vas a ser adicto a la ayahuasca porque nunca la probaste, lo más feo del universo. O sea, nadie quiere repetir la experiencia si es por una cuestión de adicción. Bueno, ok. Pero ¿qué pasa? Cuando lo haces, yo lo he probado, por ejemplo, en departamentos en la ciudad. La gente toma la ayahuasca y listo. No, señor. Eso es lo bueno de hacerlo en las culturas del origen. No puedes tomar el ayahuasca si no le avisas lo que quieres. Ahí lo tienes. Yo tengo que poner el cuenco, pedir permiso y decir una invocación. Claro, después lo van tipificando en cantos. Este canto es para la salud. Ahí empiezan los ícaros famosos. Entonces, tengo que cantar estos ícaros y de la planta quiero que me dé salud. En cambio, estos ícaros son para la riqueza. El ícaro es el canto. El ícaro es el caballo alado, es el que te va a llevar al vuelo ese que tú quieres. Pero ¿entiendes lo que ocurre? Le tienes que decir. Y no puedes tomar la planta, no puedes incorporarlo, si lo tomas chamánicamente, hasta que primero en ti has generado el estado que quieres. Quiero tomar esto para sentirme bien, te tienes que sentir bien para tomar esto. Quiero tomar esto para estar alegre, tienes que estar alegre para tomar esto. Mira, salvando las infinitas distancias, es lo mismo que enseña la ciencia con respecto a, por ejemplo, cuando alguien toma alcohol. La gente dice, voy a tomar alcohol para sentirme bien. Y lo toma estando agresivo, se pone más agresivo, ¿no? ¿Ves? El estado previo te lo amplifica. El arte lo que va a hacer es eso, una herramienta en la que amplificar lo que tú has puesto. Ok, o eso te empeora todo. Por eso los artistas pobres
terminan más pobres en general. La historia de la humanidad lo muestra claramente. ¿Por qué? Un Van Gogh, quien fuera. Porque amplifican la pobreza. Sus neurosis. ¡Claro! Y el arte no es otra cosa, ni más ni menos, que un gran cristal de aumento que amplifica lo que tú le hayas puesto. Volvemos a la pregunta original, la tuya. ¿Pero lo puse yo? ¿O lo que estoy poniendo son los hábitos que hay en mí? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cada vez peor. Y encima lo terminamos creyendo un mérito, porque mira qué vocación, sigue haciendo arte aunque le va mal. No es un mérito, es un estúpido. Es decir, está desperdiciando su potencial. ¿Qué ocurre? Cuando tú vas al camino del arte, habiéndole dicho a lo que hacen los originarios, quiero cazar, hago un ritual de caza previamente, donde todo lo que quiero que ocurra lo hago ahí. Lo digo, lo siento significa lo juego, lo tengo que llegar a experimentar. Yo me tengo que alegrar con la obra que quiero que me traiga alegría. ¿Ves? Ya le puse la semilla. Eso te va metiendo en un estado que neurológicamente hoy ya afortunadamente está comprobado. Se enchufan los enchufecitos en la cabeza mientras hace arte y efectivamente empieza a producir sincronicidad de hemisferios. ¿Qué quiere decir? Se sincronizan. ¿Qué quiere decir? Lo que nunca logramos, si no es con magia, si no es con estas cuestiones. Empiezan a funcionar más porcentajes del cerebro que habitualmente nunca funcionan en forma coordinada. Quiere decir, tu cerebro está empezando a encontrar caminos que antes no encontraba. Esos son los que detonas, que después te traen el sueño con la solución, la ocurrencia con la solución, la sincronicidad. ¿Y cómo se llama la casualidad? Sincronismo. Te trae casualidades sincrónicas porque tú lo has sincronizado en esa obra. Esto se hace funcionando así por la vía que cada uno quiere. No hay vías mejores. No hay vías mejores. Es tan buena la música como yo hago una canción donde en la canción ocurre todo lo que yo quiero que ocurra. Listo, ya lo hice. Pero tengo que mientras la canto sentirme como yo quiero. ¿Entiendes? Yo quiero calmarme y la canción no me calma, no. Si yo quiero estar alegre, tengo que hacer una canción en la que yo digo, por eso tiene música y letra. Es decir, con la música el cómo y con la letra el qué. Con la música el paso 3, con la letra el paso 2. Son pasos de magia. Para lo que mi idea, en el paso 1, si no, queda ahí, flotando en el mundo de las ideas. Es curioso porque yo, que había pintado de forma muy destructiva, empecé a aplicar, he creado un método, se llama método de sinergias, también la palabra me encanta, claro. Y le pongo este nombre a todo lo que hago. Para aplicar el arte de una manera saludable, claro. El arte saludable y el arte, porque el arte puede ser muy insano, ¿no? Absolutamente. Y una de las cosas sí, porque muchos artistas eran iniciados, lo sabemos, sí. Como Leonardo, etcétera, claro. y otros. Es muy importante esto que dices, claro. Ahora bien, lo que me he dado cuenta cuando me he puesto a pintar, incluso los cuadros que hago para mí, así, sí. Porque me da la gana, es que ahora yo puedo jugar a sacar todo lo que hay dentro, a ver qué pasa dentro de mí, claro. ¿Quién está creando por mí? ¿Qué pasa en mí? Sí. Y cuando lo veo yo puedo pintar encima e ir transformando la pintura en lo que yo quiero. Es una técnica fundamental. Claro, estoy jugando, ¿no? A que pase algo. Tal cual. Y curiosamente, claro, es fascinante porque me di cuenta un día, digo, ostras, yo vomito lo que hay dentro, vomito lo que me asienta mal, vomito lo que no, Dios mío, ¿qué es lo que tengo dentro? Mira, lo he vomitado y me lo cuelgo en el salón. Ahí está. Y me alimenta de vuelta. Claro que sí. Es como comerse el vómito cada día, ¿no? Es buenísimo lo que estás diciendo, está clarísimo. Y además está buenísimo lo que te has generado con esta técnica que tú has creado. Pero es así, efectivamente así. Mira, entre los chamanes, uno de los ejercicios que me hicieron hacer en su momento y que para mí era muy difícil, porque además no tengo habilidad manual en ese orden, véndate los ojos. Y genera, por ejemplo, un muñequito, te dan arcilla, un muñequito feliz. Cuando te desvendas los ojos y ves la porquería que hiciste, te das cuenta, cuando tú estás tratando de poner felicidad, lo que estás poniendo, una cosa deforme. Tú creías que le habías hecho una sonrisa y lo ves, está llorando a grito este tipo, no está sonriendo. Ahí tenemos lo que tú has dicho, esa parte se llama de vaciado. Técnica por eso es proyectiva. Tú como una pantalla le proyectas y te enteras que hay ahí adentro. Y continúa como tú dijiste recién. Ahora transforma eso en lo que quieres. Cuando lo logras hacer con los ojos cerrados, como tú lo quieres hacer, donde cuando lo ves, sí, esto es efectivamente lo que yo quiero, te dicen literalmente, ya está hecho. Ya está hecho. O sea, ya está en tu realidad. Lo interesante es que funciona. Ahora, para tampoco confundir las técnicas con las técnicas de magia, las técnicas de arte con el arte, hay que entender que hay un arte fundamental que, por decirlo así,
engloba a todos los artes. Y ese arte fundamental es el arte fundamental del mago, en el que le dice al universo la cosa que quiere con aquello que es indiferenciable de la cosa. Me refiero al arte de la palabra. Cuando tú hablas, pasa todo eso que acabas de decir. Salen frases que no son las que querías. Salió el cuadro horrible. Si encima te alimentas de eso, lo que hace la pobre gente, que se cree que de lo que se trata es de aprender afirmaciones, están repitiendo, es colgarse el cuadro, como tú dijiste, colgarse el cuadro y comerse el vómito. Están repitiendo una frase que no escucharon, que lo que está diciendo es otra cosa y no la que quieren. El arte va a funcionar igual, va a repetir esa palabra. Entonces, hay que entender que yo tengo que sacar la palabra, igual que saco el muñequito de adentro, el cuadrito de adentro, para enterarme, para escucharme cuando hablo y transformarla en la frase que yo quiero. Pero te das cuenta que el proceso es el mismo. Es exactamente el mismo y funciona igual. Con lo que quiero que se entienda, esto lo llevas por vía de técnicas artísticas, bueno, seguramente vas a obtener un placer superior poniendo tu mente al servicio de eso, pero es lo que haces cada vez que hablas. Por eso el mago es el que se define como el que hace arte con palabras. Entonces todo lo otro te lleva mucho más amplificado, explota más rápido, hace mejores cuestiones en ese orden, pero todo lo otro es la amplificación de lo que has puesto en la palabra. Y lo que tienes que modificar es eso. Por eso, precisamente, todo arte incluye la necesidad de entender el mensaje de lo que se está realizando. Y curiosamente, los cuadros llevan título. Ahí está. Que es como la síntesis de lo que tú estás invocando. Exactamente. ¿No? Inclusive la música mántrica, que uno supone que no importa lo que dice, no importa es el sonido nada más. Yo tengo los videos, los paso en los plenarios, donde el mismísimo Dalai Lama, que lejos está de ser alguien iniciado, ojo, lo quiero aclarar, pero de todos modos él mismo dice: un mantra, si no tienes conciencia de lo que dice, no funciona. Yo me lo grabé y lo guardo porque cuando viene la gente que le gustan los mantras, no importa, no hace falta que sepas lo que dice, que tengas conciencia, lo que importa es el sonido. Mira, ni el Dalai Lama te da la razón. O sea, necesitas conciencia de eso, de que diga lo que tú quieres. La verdad que te agradezco mucho esta posibilidad de hablar de este tema, porque no son cosas que habitualmente en las notas se hablan, y a la gente le cierra la cabeza si no conoce. Y te abre un universo. Cada vez que hablas un discurso, cada vez que hablas, estás labrando con la palabra, la realidad que quieres. Y ahí está el arte, como cuando tienes que labrar. Y labrar es un arte. Trato de que se entienda. Palabra, labrar, arte, está todo junto. ¿Cuál es el arte supremo? Y precisamente que con palabras lo logres. Ahora, a partir de ahí uno aprende técnicas. Para los griegos, el arte supremo era el arte de la palabra y había que lograr hablar en proporción áurica. La gente lo perdió de vista y se cree que la proporción áurica es para hacer cuadros nada más o para hacer el Partenón. Lo primero que tenía que lograr es que quien hiciera la obra tenía que lograr hablar en proporción áurica. Y hoy día se enseña y se aprende a hablar en proporción áurica. Uno puede hablar en proporción áurica, un sector de su discurso. Cuando hablaste así es como la primera parte de la levadura que decíamos antes. Entonces lo que haces después tiene inspiración, ya está más allá de ti. Más aún si adquieres esa conciencia mejorada que el arte te da de lo que ocurre en ti y cambiarlo por lo que tú quieras que ocurra y no simplemente conformarte con que el arte sea pasatista. Entonces, ¿qué sucede? Adquieres una conciencia que antes de dormir labras el sueño. Con la palabra le dices al sueño lo que quieres que ocurra. Ese sueño es una forma de inspiración y ahí tenemos las grandes obras de la humanidad. O sea, yo a veces lo testimonio con valga la redundancia, testimonios en los plenarios que doy de cómo los artistas reconocen que un sueño les dictó una y otra vez las obras de arte que todos... ¿Pero por qué? Siempre yo se los muestro. Los muestro porque lo enseño como una técnica. Antes de dormir se durmieron con el tema en la cabeza. Ahí está. ¿Entiendes? Son cosas muy simples, pero ¿por qué las oraciones, orar, aprender a usar la palabra, se usaban antes de dormir? Porque así en el mundo de los sueños lo generas. Generarlo puede significar que yo después me lo acuerdo y lo transformo en una canción, en un cuadro, o no importa, ya lo generé. Y lo generé con un estado de conciencia sincronizado. Entonces mucho más de mi mente, mucho más de mi cerebro va a encontrar caminos
que me van a conectar con cosas que están más allá de mi cerebro. Esta es básicamente la esencia. Por eso digo, me sorprende mucho la posibilidad de unir las palabras arte y conciencia en un medio masivo de comunicación, porque en general los medios masivos de comunicación han cerrado esa unión entre que la conciencia sea algo que obtienes con el arte. Al revés, la gente quiere hacerse inconsciente con el arte. Tienes que obtener un estado de conciencia superior. Y ese estado de conciencia superior trasciende inconsciente-consciente. Y cuando curiosamente, además, conciencia viene de la palabra griega sineidesis, una vez más. Claro. Es claro. La capacidad de imaginar como la vía. Sí, señor. Claro, se usa hoy en día para escapar, una vez más, la imaginación, ¿no? Imagino lo que es como, bueno, voy a crear mi empresa, y imagino cómo es para crearla, y luego busco cómo efectuarla, o imagino una silla y veo cómo crearla, sí. Pero no, nos vamos a un catálogo que imaginen por nosotros. Buenísimo, está clarísimo. O nos imponen incluso un catálogo pequeño con posibilidades que son las únicas que existen. Claro. Y claro. nos lo creemos. Y nos lo creemos al punto tal que, mira, recién decíamos, el arte supremo del mago es la palabra. Cuando tú a la gente, por ejemplo, le haces escuchar el muñequito horrible que le salió, ¿no? Bueno, yo mañana quiero ir y buscar trabajo, una típica, ¿no? Una frase típica de desvío. Mañana voy a ir a buscar trabajo. Estoy haciendo el arte de decir lo que yo mañana quiero. Mañana vas a ir ¿a qué? A buscar trabajo. Ok, quiere decir no lo quieres encontrar. ¡Uy, cierto! Salió el muñequito con cara horrible. Bueno. Cuando tú ahora le dices, cambia la frase, se quedan en vacío al principio. Dime entonces, ¿cómo te lo voy a decir yo? Te voy a dar el catálogo. Tú lo tienes que generar. Lo que le cuesta a la gente llegar a ubicar, estoy diciendo un ejemplo muy simple del trabajo, pero cuando lo que quiere es cuestiones que efectivamente requieren magia, uno ahí se da cuenta lo que es un viaje interior. Porque la gente ahí descubre lo que le cuesta llegar a ubicar, a invocar una frase que diga exactamente lo que quiere. Vuelve a haber otro desvío, vuelve a haber... ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den el catálogo, precisamente. No a que nosotros tengamos que generarlo. Por eso la gente te pide lo mismo, te pide el catálogo, te está pidiendo que el mago en él no se tenga que despertar, sino que se lo despiertas tú. Te está pidiendo, dime la frase, si te la digo yo no sirve. Es como darte el cuadro con el que yo me inspiré. A ti no te va a generar realidad nueva, a mí sí, pero a ti no. Tienes que tener ese arte. Entonces, cuando uno descubre esta cuestión del orden de lo primero con lo cual generar arte es con la palabra y quiere generar la frase, está haciendo el mismo circuito mental con el que después va a generar la obra. Por eso funciona. Y por eso el mago es artista con la palabra. Ahí se unen ambas cosas. Y con eso cambiamos la realidad, pero la cambiamos. No es que de ahí viene algo que me cambia la realidad, la estoy cambiando mientras lo hago. Y después se densifica, como tú lo has mencionado de entrada o lo has vivido efectivamente. Y sin denostar la capacidad de nuestra audiencia, pero por aquellas cosas de la vida que pasan y hay algún despistado y que alguien no pilló lo del buscar trabajo, pues evidentemente si yo invoco buscar trabajo me pasaré el día buscándolo. En lugar de encontrarlo, que es lo que yo quiero. Porque concedido, como se dice, exactamente. Tú quieres buscarlo. Claro, ahora entiendes que ahí se arma un camino interior. Claro. Porque el paso siguiente es el que tú dijiste de entrada. Pero ¿quién en mí está tratando de que yo no encuentre trabajo, sino de que lo busque? Ves que eso lleva a un camino interior, que te va a llevar a revelarte, que son las preguntas fundamentales, pero revelarte con B baja y con B alta. Me va a revelar en el sentido de revelar un rollo fotográfico, una película fotográfica, lo que hay dentro mío, y también me va a llevar a revelarme en el sentido de rebelión contra eso, y emprender. Ahí empezó el combate, camino del guerrero. Y el cuarto paso del camino del guerrero, mercader, sacerdote, se llama artista o mago. Empieza en esa revelación. Con B baja, la paso a B alta y ahí empieza ese juego. Creo que hemos ubicado toda una vía sumamente práctica, directa, de lo que el arte efectivamente nos aporta de beneficio. Que nos han convencido en marketing que el beneficio es una cuestión de estar mejor o peor, pero no más que eso, un estado de ánimo. No, señor, el arte es para generar realidad. El arte es para lo mismo para lo cual nos hemos encarnado, para generar realidad. El arte es lo mismo para lo cual nos hemos encarnado en esta época, cambio de era nueva, nueva era donde el humano genera realidad. Cambiar la relación al arte puede ser una de las semillas para cambiar de era. Estoy convencido, ha sido fascinante irte escuchando, la verdad es que me da mucho gusto haberte planteado el hablar de arte y conciencia,
porque, bueno, evidentemente tú aplicas tus 11 pasos, bueno, los 11 pasos de la magia a todo, y veo realmente, se puede comprobar que todo está relacionado, que no hay realmente nada separado y que todo es aplicable a todo. Cuando tú dices, bueno, a un tipo le va muy bien en su vida en un área y luego no le va en otra, ¿cómo es posible? Si realmente lo aplica en todas las áreas. Claro. Y una de las cosas que también quería nombrar aquí, ya que has comentado lo de buscar trabajo, el ejemplo que das del taxista me parece también muy claro. Es decir, tú subes a un taxi y no se te ocurre decir, iba a un lugar donde yo esté muy bien. Bueno, perdona, yo qué sé que es para ti. ¿Qué puedo interpretar yo entonces al verte? Pues si te veo con una pinta, igual te llevo a un lugar que yo interpreto que te serás el lugar, ¿no? Y el universo interpretará. Entonces, bueno, nombra que deseas. No sabes el nombre de la calle y el número, entonces ¿a dónde vas? Tal cual. El a dónde se lo tienes que decir tú. ¿A dónde quieres que te lleve esta obra? Eso se lo tienes que decir tú al arte. No es un mérito que el cuadro decida sobre ti. Claro, nos encanta, porque a todos nos gusta ese lugar cómodo donde de afuera nos vengan las... No, señor. Yo le tengo que decir al cuadro a dónde quiero ir. A la alegría, a la riqueza, a generar mi pareja, lo que fuera. Hay que ubicar en esto esa gran diferencia. El arte no te tiene que tomar como objeto. En el arte tú eres el sujeto que tienes que generar el objeto de arte, que es tu propia realidad. Pensándolo así, efectivamente estamos respetando de qué hablamos cuando hablamos de arte. Lo otro es transformar el arte en lo mismo en lo que se ha transformado cualquier cuestión. Un lugar en el que la gente se separe de sí misma, se separe de la generación de una realidad propia. Pero es sumamente importante entender que el arte en juego no hace otra cosa que lo mismo que la magia. Por eso esto que tú decías. La gente cree que tiene un montón de problemas. La magia te hace un descuento maravilloso. Tienes el mismo problema en todos lados. Me descontó de 200 problemas a uno solo. Ahora el arte es lo que vas a emprender para hacer con ese problema lo que tú quieres. Pero en realidad cuando uno escucha a la gente, descubre eso, pero hay que escucharla. Descubre el muñequito. Descubre que la gente dice, tengo un problema con mi marido, y tengo un problema en el trabajo, y tengo un problema con mis hijos. ¿Ves? Un problema. Siempre el mismo. Pero la gente lo retraduce a, tiene un montón de problemas. No, señor. Lo bueno que nos enseña la magia es, hay 11 leyes que generan la realidad. Económica, de salud, de la relación a los hijos, de lo que fuera. Los mismos 11 pasos generan cualquier realidad. ¿Cómo nos han vendido hoy la ciencia, el paradigma actual imperante de la realidad? Una cosa es la economía, no tiene nada que ver con la música, ni con la biología, ni con la psicología, o sea, nos han fragmentado el universo. Y el arte, si algo tiene, es que es integrador. Es decir, en el arte todos nos integramos. Una música de un pueblo se integra, otro pueblo con la misma música, tal cultura hizo un cuadro del que yo no participo de esa cultura, pero lo veo y me emociono. El arte es integrador, quiere decir, el arte sigue las leyes de la magia. Sigues los mismos pasos que se integran en cualquier situación de tu vida. No tienes diferencias. Eso es lo bueno. El hombre medicina, el hombre chamán en las culturas originarias, el hombre artista, el que hacía el arte para resolver los problemas, ¿quién era? El psicólogo de la tribu, a su vez el economista de la tribu, a su vez cuando había un problema que alguno estaba enfermo se lo llevaban a ese mismo tipo, porque él conocía las leyes con las que se genera la realidad en cualquier área. Nosotros creemos que es buenísimo ser especialista en la cuarta pestaña de arriba del ojo izquierdo. ¡Ay, cómo sabes, una eminencia! Nietzsche se lo llamaba, se dedica la vida a estudiar el cerebro de una sanguijuela. Cada vez nos fragmentaron más. El arte opera ahí, en la raíz de las ramas con las que se genera la realidad, toda la realidad. La raíz de las ramas es donde va a trabajar el arte. Y el mago opera exactamente ahí. Y para terminar, todavía tenemos unos 8 o 9 minutos, 10 minutos, pero bueno, podemos alargarlo un poquito más. Yo quería centrarme en algo que he nombrado y que te ha parecido que te dijiste, es importante esto. Me gustaría saber qué opinas, qué piensas al respecto. Que algunos artistas fueran iniciados, es decir, que hoy en día parece que el artista es el más desconectado, el más... Yo que estoy un poco en el panorama de arte contemporáneo actual, y eso claro. Que no me gusta mucho el arte contemporáneo, porque bueno, es el que hace la barbaridad más grande, el que, no sé, hay uno que ha puesto cadáveres colgados que se descomponen en una sala, es decir, es una locura absoluta. Claro.
todo lo contrario del iniciado, que aunque todavía estuviera al servicio de reyes, emperadores y papas, pues ya se encargaba de colar lo que le interesaba, como Leonardo. Claro, el servicio, es decir, un iniciado que dice, sí, yo uso, exactamente, ahí quería llegar yo. ¿Qué podríamos decir de eso? Exactamente. Claro, lo que hacían era, usaban la institución caballo de Troya, para adentro del caballito de Troya poner la información de la realidad que ellos querían ubicar. Pero es muy importante esta relación que ubicas entre iniciado y arte, en el punto donde el verdadero origen del arte, que es para generar realidad, tenía que ser arte de lo que se llama efímero. El arte efímero era el arte original. De manera tal de que nunca puedas creer que el objeto que generaste era el que importaba. Esto es muy importante. ¿Y eso por qué? Porque de ese modo, o sea, por ejemplo, arte efímero ¿qué es? Y uno podría decir, cuando yo toco un concierto, es arte efímero. Termino de tocarlo y no está más en ningún lado. Si yo lo grabo, ya no es más arte efímero, tengo un disco de eso, tengo una grabación. Un cuadro lo terminaban de hacer y ¿qué hacían? Lo quemaban. Los chamanes te lo obligan a hacer y te hacen hacer lo que se llama un despacho. Un despacho es una obra de arte, pero de arte sumo, espectacular, maravilloso, de filigranas, es como las mandalas en Tíbet, que te puede llevar meses realizar el despacho, un despacho en el que yo le digo al universo lo que quiero. Yo tengo que generar dentro de un pedacito de tela exactamente la realidad que yo quiero. Me puede llevar una noche, una hora, un mes, un año. El maestro viene y ¿qué hace? Te sacude la tela. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Yo me morí haciendo esto y viene y me sacude la tela. O sea, te lo destroza, te lo destroza. ¿Qué está haciendo? Te está enseñando que si no generaste en ti el estado que quieres, el objeto no sirve para nada, aunque sea lindo. Uno dice, todo lo lindo que me había salido, ¿por qué me...? ¿Qué hacen en Tíbet? Terminan de hacer, ¿cómo se llaman? Las kalachakra, las ceremonias para cambiar el tiempo. Escúchame, ceremonias para cambiar el tiempo. ¿Y para eso qué hacen? Obras de arte. Las kalachakra, ¿qué son? Es como decir un evento de centenares de monjes generando mandalas preciosas, divinas, para cambiar el tiempo. O sea, empiezan una fecha, con eso ubican qué quieren que ocurra en ese año, qué quieren que ocurra. Cuando terminan de hacer todas las mandalas, ¡pluc!, las destrozan todas. Pasa el Dalai Lama hoy, lamentablemente esto hoy ya es lamaísmo, pero en el origen no era lamaísmo. En el origen se trataba de la religión de los Bom, que eran iniciados, son los chamanes. O sea, Buda no era lamaísta, Buda no era budista, esto porque la gente lo tiene tan confundido. ¿Y qué hacía el chamán principal, que hoy lamentablemente lo encarna el Dalai Lama o lo pretende encarnar? Pasaba y les pasaba la mano por arriba de cada una de las mandalas que habían hecho. Kalachakra significa eso, anclar la rueda del tiempo a lo que tú quieres. ¿Y para eso qué hacen? A ese arte de entrada lo piensan como que lo que menos importa es el objeto que van a generar. Cuando planteamos eso estamos diciendo, entonces, ¿para qué lo hice? Claro, ves que te corre el eje, te corre el eje. Uno no puede pensar, hago el cuadro lo vendo, me trae plata, la plata entonces me trae mi realidad. ¿Puede ocurrir así o no? Tanto no necesita eso que te obligaban a quemarlo el cuadro, te obligaban a sacudir la tela del despacho. El Dalai Lama le pasa la mano por arriba, le destroza las mandalas, para que lo que importe del objeto del arte sea lo que hace en el artista, lo que hace en ti cuando estás generando ese arte. Llevarte a ese estado, entiendes que es una línea completamente distinta, porque uno dice, ¿importa el objeto del arte? Sí, pero el objeto es qué realidad generas con eso. Y la mejor prueba, el mejor testimonio es este que estamos diciendo. El cuadrito, lo que generaban, estaban obligados a quemarlo, a punto tal no importaba el objeto en sí mismo como objeto material, aunque para tener derecho a quemarlo, ¿por qué? Porque cuando lo quemaban, es lo que pasa con hoy día todavía, lo tienes que ir a quemar a la parte alta de la montaña, con fuego especial, sagrado, ritual, y cuidado porque al quemarlo ellos entienden, ya está, el humo llegó a los dioses y tu obra ahora ya forma parte de la parte más fácil para crear realidad, la parte más sutil del universo para crear realidad. Eso que hoy se llama el plasma. Por lo tanto, si tu obra está mal hecha, lo que el humo está llevando está mal hecho. Entonces, ¿importa tu objeto? Muchísimo. Pero la lección suprema es que, efectivamente, ese objeto importa muchísimo porque tú tienes que llegar a generar el estado que quieres en ese objeto, no por el objeto.
Ahí viene la otra parte. Por eso hay que quemarlo. Esa era la idea. Hoy no se le pide a la gente que no grabe lo que hace de música o que no haga el cuadro, pero entender que el cuadro podría ser quemado es muy bueno para en esos primeros 5 pasos, hasta que la levadura empieza a funcionar, meter en mi cabeza dónde tengo que tener el foco. El foco lo tengo que tener en que en mí genere el estado que quiero. Todo lo contrario de lo que ocurre, como tú bien lo ubicabas, con el arte contemporáneo, donde parece que el tipo, cuanto más trapo de piso es, cuanto peor se siente, cuanto más se desconecta de la realidad, de sí mismo, que se cree que es más meritorio. Sí, mejor se vende, ¿no? Ahí mejor se vende porque le hacen atrás de eso, claro, el mito en el cual se supone que ese tipo tuvo que sacrificarse y tuvo que hacer todo eso, que es todo lo contrario de lo que hacía un chamán para hacer arte. Tenía que tener una vida como él la quería tener. Por eso se le confiaba la obra artística de la que dependía toda la tribu. Si él no tenía la vida que él quería tener, no tenía la dignidad con la cual él pudiera hacer el despacho para el ciclo siguiente. Ese hombre medicina no es medicina del cuerpo nada más, era el que estaba curando los males de la tribu con ese ritual, que además invitaba a hacerlo a cada uno para sí mismo. Esto después se dejó de hacer y ahí empieza el juego de que entonces otro es el que es el hombre sagrado. Pero ese hombre, como hoy ocurre todavía en estas fiestas de Coyoriti, es el que invita a que cada uno haga la obra de arte con la que mejorar su ciclo, el ciclo que empieza esa noche. ¿Se entiende? Esa noche empieza un ciclo que es como decir, ahora vienen buenas cosechas, yo hago mi obra de arte para las cosechas. No importa tanto el objeto que hago, pero importa muchísimo el objeto que hago, porque en ese objeto tiene que estar exactamente lo que yo quiero. Después, ¿qué hacen? Lo entierran, lo queman, lo tiran al agua, y uno dice, qué desperdicio, no, todo lo contrario, porque ya quedó realizado en el lugar donde tiene que estar. Donde, en mi realidad, en los estratos sutiles, desde donde se genera la realidad densa. Esos son los que toca el artista, esos son los que toca el mago. El arte es el idioma que usa la magia para llegar a lo sutil, y cuando puedes realmente usar el arte conscientemente para eso, y te das cuenta de que esto es una porque el arte es ritual, o sea, el ritual y el arte están muy conectados. Claro. Y estamos en un ritual social constante, estamos en una película de otros hasta que decidimos que sea nuestra película. Bueno, ahí empieza cierta cuestión del teatro griego que era necesario situar. Los griegos decían, la vida es un drama, la podemos transformar en comedia, pero para eso hay que leer el guión original. Que yo tengo que leer en qué guión estoy. ¿Eso qué significa? A tal punto la vida se tiene que modificar con el arte, que los griegos de entrada pensaban que vos, yo, cada uno de nosotros, ya estamos representando una obra teatral y a mí me toca descubrir el personaje. Para eso se escribieron aquellas cosas con las que los griegos modificaban la realidad. Es increíble, es así. A nosotros nos queda lejísimo, pero es tal cual. Tú tienes un problema. ¿A qué arte, a qué herramienta recurres? Bueno, vas al psicólogo, al abogado, al médico, a lo que sea. ¿A qué recurrían los griegos para resolver sus problemas? Al arte, del siguiente modo. Cuando tenían un problema, esto se ve muy bien en Grecia y se ve muy bien en las culturas de los vikingos. Muy bien. Esto está así, tal cual. ¿Qué hacían? Generaban un mito. Creaban, hacían una obra de teatro. Una obra en la que cambiaban el drama y lo transformaban en comedia. El problema del drama que tenías, el arte consistía en que empezaba siendo un drama la relación entre el hijo y padre y terminaba siendo una comedia. Estaban cambiando la realidad. En ese cambio de realidad, ¿qué generaban? La diferencia la hacían con una creación. Yo, en este plenario de fin de semana, precisamente contaba una escena claramente testimoniante de esto, de la mitología vikinga, cuando Odín, de pronto, inspira a una pitonisa a la que van a consultar. Este es un ejemplo muy, muy famoso entre los vikingos. Una pareja que va a consultar a la pitonisa porque el hombre descubre que la mujer está embarazada y él no la había embarazado. Entonces él dice, yo me fui a la guerra, cuando volví ella estaba embarazada, entonces vengo a pedirle a la pitonisa que los dioses la castiguen, a mi esposa, a la joven. La pitonisa los escucha hablar y le empieza a ubicar cómo fue. No quiero que me describas bien cómo fue, cómo estás seguro de que no fuiste tú, porque yo me fui
¿Y qué pasó? Y todos me dicen que entró a mi casa, el tiempo que yo me fui, un muchacho joven que venía a hacer arreglos, y ese muchacho joven era apuesto, y casualmente estuvo un montón de meses a solas con mi esposa, y esta historia. La pitonisa, ¿qué hace? Le dice, ese muchacho es la encarnación de una deidad. Es maravilloso, ¿no? Estás describiéndome exactamente la encarnación de tal deidad, que es la que entra y insufla en las mujeres la posibilidad de que de ellos nazca un Dios. ¿Ves que le armó un mito? El hombre cambió completamente su concepción. O sea, ese que entró, no entró a ser infiel con mi esposa, sino que es Dios que me insufló. De ahí surgió Odín según el mito. Mira qué maravilla, cómo es que con un mito resuelven la realidad. Viene la pregunta, uno puede decir, ¿se autoengañaron? Si la pitonisa sabía que lo que decía era mentira, no funcionaba. O sea, no podía mentir. Entonces tenían que armar una creación, una obra, que es lo mismo que hacemos nosotros. Y creérsela. Sin saber. Claro, ahí volvemos a concepciones centrales de si eso que digo lo estoy diciendo con palabra verdadera o no. Pero es fundamental ver cómo cambiaban la realidad haciendo una creación. Esa creación es la que a mí me permite entender lo que me está ocurriendo es horrible o lo que me está ocurriendo es una bendición, es sagrado, es maravilloso. A partir de ahí, ¿qué cambió? Mi realidad. Pero no necesité cambiarla en lo denso, la cambié en lo sutil. Este es un ejemplo muy claro de cómo el arte les resuelve los problemas a la gente, y lo mismo que cuando entraron a consultar a la pitonisa era una maldición, al salir eso mismo se transformó en la bendición más grande de la cultura vikinga. José Luis, yo cuando me atreví a dedicar un especial Arte y Conciencia a José Luis Parise, hubo un momento que pregunté, pero bueno, si no está ni relacionado en teoría con el mundo del arte, ostras, ¿esto cómo lo voy a cuadrar? Y enseguida la respuesta vino, ¿cómo no lo vas a cuadrar? Si con José Luis se puede hablar de todo. Gracias, ojalá no te hayas decepcionado de haberme dedicado el tema, te lo agradezco infinitamente. Creo que ha sido ubicado. Teoría es Teo, Dios, volvemos al mismo lugar. Creo que ha sido fascinante, para mí desde luego muy enriquecedor, me ha dado muchísimas vías además. Yo creo que hasta puede ser que lo transcriba esto. Creo que has dicho cosas muy interesantes, muy brillantes. Cuenta con para aplicar en el mundo del arte, donde normalmente muchas de estas cosas no llegan, sobre todo en la parte más oficial. Y yo creo que todo este conocimiento que tú impartes es interesante que se vaya filtrando por todas partes, que al final es un hecho. Y además yo soy el primer agradecido al respecto, porque sinceramente estas son cosas que son muy difíciles de encontrar dónde hablarlas, y me da mucha pena que la gente se pierda, se prive de estas cosas, y que solamente lo sepan los que vienen a un plenario, los que leen un libro. Entonces, por eso el agradecido soy yo, sinceramente. Pues, en fin, esta es tu casa, es decir, lo que yo haga, donde yo esté, es tu casa. Agradezco mucho yo también de vuelta todo tu tiempo. Es la segunda entrevista que hacemos en un día y te agradezco mucho todo este interés o esta entrega. Y, en fin, tienes un amigo allí donde yo estoy también. Un placer, gracias. Gracias. Y gracias a todos los que quieran escuchar esto. Ojalá se atrevan a generar realidad propia. Ojalá se atrevan a ser los dioses para los que se encarnaron en esta nueva era. Y tú eres un canal para esto. Gracias. Así sea, así es y hecho. Bienvenidos a Arte y Conciencia, un programa sobre arte como nunca antes han contemplado. Porque aquí traspasamos todas las barreras y abrimos conceptos que nos impulsen a abrazar una nueva y regenerada forma de entender la esencia del arte.